el panorama federal de las elecciones, es decir, cómo queda la distribución de gobernaturas y de diputaciones federales, Carlos. ¿Cómo viste el panorama ya en este sentido? Pues varias sorpresas, varios triunfos que ya venían cantándose. Un tema peculiar ayer, antes de que el PREP hiciera números oficiales, antes de que compartiera las tendencias, la gran mayoría de candidatos estaban ya levantando el puño en señal de victoria. Y bueno, pues hasta el día de hoy se dan datos duros, datos concretos, donde nos dejan ver cuál es el nuevo acomodo y distribución en base a las diferentes propuestas y diferentes candidatos. Rodolfo, una jornada que solamente en el sureste del país, por ahí tuvo incidencias, en el estado de Chiapas, por ahí hubo temas de violencia, hubo temas de casillas que fueron violentadas y fueron por ahí eliminadas o cerradas para salvaguardar la integridad de la gente que estaba ahí representando las casillas. Pero bueno, pues números contundentes en pro de la oposición, y también algunos otros números que favorecen al partido de nuestro presidente, de Morena. ¿Cuáles son los puntos más importantes? ¿Cuáles son la realidad del peso que tiene Morena cuando al parecer decrece versus una victoria arrasante con la que demostraron ahí el poderío político en el 2018 versus lo que se dio el día de ayer, ya en este 2021? Bueno, pues vamos a tocarlo durante unos cuantos minutos ahí para que usted deje su opinión en el espacio de comentarios y nos pueda seguir compartiendo cuáles son sus puntos de vista. Mira, Carlos, fue un ejercicio muy, muy bueno. Yo creo que sí ganó la democracia en muchos sentidos. Hay muchas cuestiones positivas, cuestiones negativas. Sí hubo cierta violencia en algunas casillas, hubo hasta violencia de delincuencia organizada en el norte del país, pero bueno, ya al final el grueso de las votaciones se llevaron de manera correcta. Como vi comentabas, de estas elecciones de gobernador, que fueron 15, pues bueno, el tema del partido del presidente fueron 11 gobernaturas que virtualmente ya aseguró Morena, una Movimiento Ciudadano, una el Partido Verde, la coalición una gobernatura y el PAN una gobernatura. Fue una diversidad de votos, de colores, de partidos, tanto así como en estados como Jalisco, tú puedes ver el mapa electoral, diferentes y distintos colores, que si bien hay una preferencia por un partido, en distintos municipios se han ido desarrollando diferentes fuerzas políticas y yo considero que eso es positivo porque al final se está votando por la persona y no por el color y porque se está distribuyendo el poder entre diferentes grupos de pensamiento y así no se le da el carro completo a un político, que era lo que comentábamos, Carlos. Al final, todos los seres humanos tienen capacidad para trabajar y distribuir el poder y la riqueza, pero cuando no hay contrapesos, ahí es la problemática. Y veo situaciones, por ejemplo, en las tres ciudades más importantes del país, Distrito Federal, hubo una división del electorado, de preferencias, que rompe con una dinámica de más de 20 años, prefiriendo toda la fuerza de Andrés Manuel López Obrador, un voto de castigo, la mitad del Distrito Federal se va a la coalición, regresa al pasado, diría la gente de Morena, pero yo creo que no es regresar al pasado. Al final estás cambiando de manos el poder en cada momento y no dejas un absolutismo. Si bien el PRI tuvo 70 años el poder antes de que llegara Vicente Fox a nivel nacional, este, no está equivocado regresarle a esos grupos políticos o a quien sea, por ponerle un nombre o por ponerle otro. Lo importante es la transformación cultural de todos los partidos. Tenemos un Monterrey que se hace otro bastión de movimiento ciudadano y aquí quiero anotar un comentario. Para mí, uno de los grandes ganadores de estas elecciones fue Movimiento Ciudadano, que apostó no estar ni en la derecha ni en la izquierda, sino se casó con la suya. Al final, un partido ni tan de derecha ni tan de izquierda y con su propio capital político
aparte de afianzar lo que es Jalisco, ya también tiene la gobernatura de Nuevo León. Y Jalisco, aunque no hubo elección de gobernador, sí fue un juego importante en los 125 municipios de Jalisco y en la zona metropolitana, Carlos. Así es, Rodolfo. Aquí hay algo bien importante que es lo primero que debemos resaltar. El INE hizo un trabajo excelente, por allá recibió felicitaciones por parte del gobierno americano. El gran ganador, pues debe ser siempre el pueblo de México, el gran ganador debe ser siempre la democracia. Hoy, ya siendo cerrado el tema de las elecciones, el tema de las votaciones y habiendo números claros y transparentes, se acaban las campañas y comienza el verdadero trabajo. Cada uno de los regidores, cada uno de los alcaldes y de los gobernadores, de los diputados que fueron electos, deben comenzar a ejecutar ya su proyecto de nación que finalmente fue el motivo por el cual se dio el voto de confianza. Como bien decías, diferentes matices a nivel nacional. Bueno, pues en la Cámara de Diputados eh, se puede considerar o se puede tomar desde perspectivas distintas. Sin embargo, pues Morena junto con sus aliados continúa teniendo por ahí una mayoría en su coalición con los diferentes partidos que se suman a su estrategia política. Sin embargo, no con la misma intensidad ni la misma fuerza que sucedió en el 2018. Varios detractores del presidente, varias celebridades, por ahí varios expertos en el tema citaban que de los 30 millones que hicieron referencia en las casillas de votación durante el 2018, en este momento únicamente tuvo un empuje, un arrastre Morena de 16 millones. Se hablaba de que esto era eh, una clara referencia de que Morena tenía en descontento a gran parte del país, que perdía fuerza. Sin embargo, vale la pena citar que no es lo mismo una elección para presidente de la nación que una elección intermedia como es la que estamos viviendo en este 2021. Hoy citaba el presidente también que el tema de la continuidad en el mandato iban a esperarse hasta el siguiente año. Entonces, vaya, pues la postura del presidente ha sido durante los últimos meses de minimizar por ahí algunos detalles importantes. Él citaba que la pérdida de prácticamente la mitad de las delegaciones en CDMX refería a la causa de la guerra sucia. El comentario de Claudia Sheinbaum es justamente segundando esta opinión del presidente. Sin embargo, a mí me parece que a Morena sí le dejan en claro que la situación del país, cada vez más mexicanos, cada vez más ciudadanos están atentos, cada vez más personas estamos involucrándonos en las decisiones políticas del país y que tenemos el poder para colocar y para quitar candidatos que no estén a la altura. El caso concreto de Nuevo León, vaya, pues como bien referías, el Movimiento Ciudadano sigue incrementando su presencia, sigue generando núcleos donde cada vez se va fortaleciendo. Recordemos que Nuevo León viene saliendo de un presidente, un gobernador, perdón, independiente, donde muchas personas, muchos amigos míos regios, decían que se habían equivocado en su momento. Otras figuras hoy día estaban cuestionándose fuertemente si Samuel García era la opción correcta, contraste con Adrián La Garza, que estaba representando por ahí a la vieja política, como cita el propio Samuel de Movimiento Ciudadano. No tenemos muchas opciones, esa es la realidad, lo hemos citado en programas anteriores. Eh, Finalmente, y es duro el comentario que voy a hacer, pero en la gran mayoría de las elecciones que tenemos terminamos votando por el que menos mal se ha portado en el pasado. En el caso de Samuel, carece por ahí de la fortaleza de haber sido alcalde. Él viene de una senaduría en este momento, es senador con licencia. Ahora ya pues va a asumir el cargo de gobernador. Sin embargo, me parece que continuamos con una gran área de oportunidad a nivel nacional con los diferentes candidatos donde votamos por el más popular o por el menos corrupto o con el menos malo, vaya, por decirlo de esta forma. Tenemos mucho por recorrer a nivel nacional, que es nuestro primer tema. Se citaban
obviamente de gran importancia las diputaciones, Rodo, y estas diputaciones se vieron empañadas rompiendo la veda este, política, la veda electoral, por algunas personas de gran influencia, por algunos famosos, algunas personas que tienen por ahí voz y voto social del Partido Verde con el hashtag ahí de representación de este partido, lo que generó indignación. Por ahí supe que el INE marcó la pauta y les dio cierto margen o cierto rango de tiempo para que retiraran este proselitismo. A nivel nacional, mi impresión es votos de castigo se pueden interpretar de esta forma, votos de confianza para partidos que en el pasado habían dejado muchas áreas de oportunidad, habían hecho mal uso del poder, mal uso de los recursos, de las inversiones, de los endeudamientos y bueno, pues el reacomodo político del país está cobrando una nueva dirección donde se preparan varios de los actores políticos que hoy suben al ruedo como estelares para el siguiente contienda por la presidencia, Rodolfo. Todos se preguntaban quién va a ganar con esta elección, el presidente o la oposición. Y podemos decir que los dos tuvieron victoria. ¿Por qué? Porque la oposición, dentro de su desesperada alianza entre derecha, izquierda y centro, que son los tres partidos muy diferentes, que era una coalición fuera de ideologías, lograron sostener el crecimiento de Morena. Y el mismo presidente sabía que en una elección que él no estuviera en las boletas iba a ser complicada, porque la verdad, el capital político, la marca, Andrés Manuel López Obrador, fue fundamental para la victoria en el 2018, tanto de él como de gobernadores, como de senadores, presidentes municipales, diputados locales. Yo te puedo decir de primera mano que hubo diputados locales en muchos lugares que su mayor esfuerzo fue ganar la candidatura de Morena y con una campaña cero, una campaña a lo mínimo, ganaron. ¿Por qué? Por ese spot, por esa mercadotecnia de López Obrador de no nada más votes por mí, te pido que votes por mí, por el senador, por el diputado federal, por el diputado local y por el ayuntamiento, 5 de 5 por López Obrador. Entonces, yo pienso que él estaba nervioso. Ahorita muestra una cara de victoria, aunque no fue un 100% una victoria para él. Sí logró detener una posible caída en la Cámara de Diputados y además, pues bueno, en gobernadores, con todo y todo lo que se platicó, ganaron 11 de 15, o sea, fue avasallador este tema. No tenían ni siquiera esa cantidad de gobernadores Morena. Ahorita con los 11 que ganan y 6 que ya tenían, incluyendo la jefa de gobierno, ya son 17 entidades que tiene Morena, o sea, poquito, un punto más del 50% de los jefes de todos los estados de la federación, Carlos. Y bueno, la distribución de la Cámara de Diputados queda no con esa mayoría calificada que comentabas, esa mayoría calificada de 334 diputados para poder modificar la Constitución y todo eso que hablábamos semanas anteriores, no queda de esa manera, pero sí queda con una mayoría de un aproximado de 280 diputados. Esto es aproximado porque recordemos que solamente 300 diputados son por elección popular y los otros 200 son de cuestión proporcional. Entonces, están calculando ya los estadísticos que probablemente Morena tenga 279 con sus alianzas, es decir, Morena, PT y Partido Verde. Entonces, un ejercicio muy bueno para democracia. López Obrador mantiene cierta fuerza, pero no le dejan carro completo, no le dejan un absolutismo posible y eso crea buenas bases para que estos 3 años sean muy interesantes, porque la realidad y lo que hemos escuchado de varios analistas ya de años y de mucho recorrido, no hay una certeza de qué va a pasar, a quién va a dejar López Obrador como su sucesor para este proceso en Morena y quién va a agarrar la oposición. La oposición no tiene un, un estandarte fuerte. Hablábamos fuera de línea que probablemente Samuel García agarre una popularidad importante.
no hablemos tanto de su capacidad o no, o su empatía con la gente, pero sí va a agarrar una fortaleza. Enrique Alfaro, Diego Sinué, en Guanajuato, y el mismo Anaya, pero no hay una persona que digamos, es como cuando era López Obrador, sí o sí de la oposición. Entonces, el panorama es incierto, pero las piezas quedan en el tablero para que puedan surgir muchas cosas, Carlos. Sí, Rodolfo, opiniones encontradas por ahí, tanto la oposición como la gente que sigue al presidente, que es parte de este proyecto de Morena y sus aliados, levantan el brazo en señal de victoria con diferentes matices, con diferentes perspectivas del resultado de esta elección. A mí me parece que si bien a Morena y al presidente le dejan en claro que hay que seguir trabajando, que no estamos del todo conformes, como no hemos estado del todo conformes con ningún presidente que haya liderado la nación, hay cosas que hacer. La oposición ha sido de alguna forma encarnizada, ha aprovechado todas y cada una de las fallas que ha tenido el presidente y su gobierno para poder evidenciar las malas decisiones, las malas prácticas, las áreas de oportunidad. La gente que está a favor del presidente cita, bueno, pues sucedieron cosas similares o peores en los años anteriores y no, nunca hubo una persecución como tal. Yo soy partidario de que la gente trabaje mientras es su periodo, mientras es su oportunidad y los que vamos a juzgarlo somos todos los ciudadanos. En el tema de las distribuciones, pues hay algunos movimientos. A mí me parece que si ves el plano, el mapa del territorio nacional, sí hay un incremento sustancial en los que se pintan los estados, las entidades que se pintan de guinda. Sin embargo, también parece ser que hay una tercer fuerza política del país que es Movimiento Ciudadano, la naranja, el Movimiento Naranja, que además trae una estrategia eh, diferente en los dos estados o en las dos entidades más representativas o más importantes después de CDMX, que es Jalisco y es Nuevo León. Eh, Insisto, hay un empuje distinto por parte de Movimiento Ciudadano, la oposición que finalmente el famoso PRIAN y le sumas la gente del PRD, que tanto citaba el presidente que se iban a aliar, que habían sido rivales durante muchísimos años en el pasado. Bueno, pues hoy dejan ver que sí, en efecto, pueden ser aliados, pueden ser compañeros de lucha para poder hacer frente a la fuerza política más grande que se encuentra en la nación, que es Morena. ¿Qué nos debe dejar como aprendizaje esta parte? Todos deben trabajar, todos deben ser competitivos, todos deben ser honestos, todos deben entregar cuentas claras, independientemente del color que los represente. Es lo que esperamos todos los mexicanos y es lo que nosotros merecemos como ciudadanos. Así es, Carlos. Eh, Comentan los analistas, comenta la gente, grandes perdedores de este evento son Claudia Sheinbaum, eh, Marcelo Ebrard y probablemente Mario Delgado por la gestión que hizo en el Distrito Federal cuando estuvo Marcelo Ebrard. ¿Qué salva a Mario Delgado? Que pues es el presidente del partido que hoy gana 11 gobernaturas de 15 y bueno, va a ser un juego muy interesante en estos 3 años para ver qué pasa. Hay personajes que a lo mejor no estamos tomando muy en cuenta en este momento del partido del presidente, Santiago Nieto, Durazo que ganó, también la gobernatura y bueno, muchas cosas que todavía que comentar. Este tema nos va a dar mucha tela de dónde cortar para siguientes capítulos. Carlos, ¿cómo ves al final el panorama, ya en resumen, de lo que fueron estas elecciones a nivel federal desde el ojo del presidente? Yo creo que el presidente lo percibe como una consolidación, como un crecimiento de la sábana guinda a nivel estatal. El tema del apretón que le dan en la Cámara de Diputados, que finalmente sigue teniendo mayoría, más no la avasalladora que presentaban desde el 2018, que le permitió cierta libertad al presidente para tomar algunas decisiones que no fueron aplaudidas por la oposición. Creo que el hecho de que haya un contrapeso adecuado, que el Partido Verde, a pesar de que su participación es mínima, va a tener un gran impacto sobre las
diferentes iniciativas que tenga el presidente. Recordemos que hay programas sociales, recordemos que está el tema de la refinería, recordemos que está también el tema del Tren Maya, el aeropuerto en Santa Lucía. Bueno, yo creo que el presidente va a ser un poquito más cauteloso en lo subsecuente, aprendió que no es su decisión, debería aprender, eso es lo que espero de él, vaya, que tenga empatía y que sepa cómo negociar, porque finalmente la política se trata de eso, que no es una monarquía, que no es un tema en el que la decisión de una sola persona debe ejecutarse, sino que debe ser cuestionada todo el tiempo. A mí hay algunas gobernaturas que me llaman la atención, en particular el caso de personajes que estuvieron en el ojo del huracán en las pasadas campañas y que sin lugar a dudas dejaron entrever que su fuerza política, que su músculo social sigue estando ahí, ¿va? Tú citabas hace rato que había candidatos que con solo portar la misma camisa, el mismo estandarte que López Obrador, fueron suficientes esos apoyos o esos matices para lograr llevarse algunas regidurías, candidaturas, alcaldías. Bueno, hoy día tenemos el caso particular de Guerrero, donde el candidato oficial al final no terminó siendo esta figura eh, y colocó a su hija, vaya. Entonces, pues finalmente se lo lleva esta chica, en el caso de Sonora también, con Durazo, que se le habían encontrado temas de propiedades, tema de que había mentido o había omitido en su declaración 3 de 3, que finalmente llegan al ganar, vaya, las candidaturas que estaban ellos ahí empujando, que estaban ellos candidateándose, vaya. Son matices que a mí me dejan ver entre líneas que a veces no hay las opciones adecuadas y que la fuerza o el músculo político que van forjando estas personas, estas figuras, les alcanza para alcanzar sus objetivos, valga la redundancia, Rodolfo. Así es, bueno, ¿cómo cierro este tema? Yo creo que ganamos todos, ganó el presidente, ganó la oposición, ganó Movimiento Ciudadano y ganó la ciudadanía. Esa ciudadanía, principalmente la que participó con su sufragio en las urnas y toda la ciudadanía con sus opiniones buscando equilibrar todo este país con el tema político. Al final somos una de las naciones que más estabilidad tenemos en muchos temas, aunque muchos digan, por Dios, ¿cómo tenemos estabilidad? Hay que pensar en otros lugares, Medio Oriente, África, Latinoamérica. La verdad tenemos un país muy rico en muchos sentidos, con sus carencias y con sus necesidades, pero la verdad México hizo un buen papel. Pienso que todos ganamos con estas elecciones y que podemos seguir ganando con una mayor participación ciudadana y un mayor análisis y una mayor exigencia de los políticos, Carlos. Así es, Rodolfo, comparto totalmente tu punto de vista. Debemos seguir cuestionando, debemos seguir siendo exigentes, debemos seguir eh, demostrando a nuestros políticos, a nuestros dirigentes, nuestros gobernantes, que si no dan el ancho, pues tenemos también la facultad de intervenir y de hacer un cambio, vaya.